Muy buenas noches. Este es el webinar Introducción al Lean Manufacturing. Este tema es apasionante y además de práctico, entonces vamos a utilizar 40 minutos para tocar este tema y No escucho. No se escucha, solo se ve. buenas noches. Entonces, comencemos con el tema. El webinar es Introducción al Lean Manufacturing y en aproximadamente 40 minutos vamos a ver todos sus fundamentos, aplicaciones, ventajas de utilizar esta metodología. Muy bien, soy José Jesús Ramírez Gutiérrez, ingeniero químico de la UDG. Soy Black Belt, soy ingeniero certificado y vamos a tocar ahora el tema de manufactura esbelta, principios y aplicaciones. Lean Manufacturing también es conocido como manufactura esbelta, justo a tiempo, manufactura ligera, liviana, magra, sincronizada y también, por su origen, sistema de producción Toyota. Es una filosofía por su forma de pensar, es una estrategia por su forma de planear y es una disciplina por su forma de ejecutar, la cual está diseñada y ejecutada para alcanzar el volumen de producción que nuestros clientes requieren siempre a tiempo, utilizando el mínimo de recursos y por lo pronto satisfaciendo los clientes e incrementando las actividades de la empresa. Me gustaría aclarar lo que no es manufactura esbelta para evitar un poco de confusiones. Manufactura esbelta no es una serie de herramientas de trabajo utilizadas de manera independiente. Tampoco es una modalidad. Esto tiene más de 50 años, 70 años. Entonces no es una modalidad. Ni es una varita mágica que utilizaremos para salir de los problemas. Esto es trabajo arduo y bien pensado. ¿Qué sí es? Es una filosofía, estrategia y disciplina, como ya hemos dicho. Es un sistema de mejoras mediante Kaizens. Es un medio para hacer llegar los productos y servicios desde los proveedores hasta los consumidores de una manera eficiente, rápida, económica. Algunas empresas que en México y en el mundo han utilizado esto, pues bueno, ustedes verán que hay muchísimas empresas sumamente conocidas. En México igual. Hay muchos mitos sobre la manufactura esbelta, que es aplicable solo al proceso de manufactura o fabricación. No, esta metodología, esta forma de trabajo no solamente aplica a la fabricación, también hay aplicaciones en servicios, logística, médico, legales inclusive. Entonces, el entorno de esta aplicación, de esta filosofía, es muy amplio y no se restringe solamente a manufactura o fabricación. También otro mito es que solo es aplicable a grandes empresas. No. Se puede aplicar en empresas de todo tamaño. A mí me ha tocado apoyar empresas de 3 personas, en donde los resultados son fenomenales. Entonces, el tamaño no importa. ¿Requiere grandes inversiones para que funcione? No, tampoco. Es obvio que si es una aplicación robotizada en donde se requieran aditamentos automáticos muy grandes, pues, sí, el costo se va a incrementar, pero muchas de las aplicaciones son tan baratas como un par de anaqueles, algunas tarjetas de identificación. Entonces podemos utilizar grandes inversiones, pero también muy pequeñas y sigue funcionando perfectamente. ¿Se requiere equipo nuevo, costoso, automático? No, tampoco. Básicamente las modificaciones que se hacen a los procesos no tienen que ver con equipos nuevos. Prácticamente podemos hacer con equipos que ya tenemos o con equipos que podemos crear in situ. Los resultados son muy tardados. Tampoco, esto es un mito y sobre todo de los más grandes
se piensa que es tardado el resultado, el ver los resultados de Manufacturers Beta. Sin embargo, hay casos en donde en una semana, en 3 días, los resultados ya se están obteniendo a los niveles que se estaban esperando, que se habían planeado. Entonces, el tiempo es muy relativo. Hay mejoras que se pueden hacer en un mismo día, hay mejoras que se pueden hacer en una semana, un mes, inclusive hay mejoras que se pueden hacer en un año, pero son mejoras tan drásticas, tan importantes que los avances entre un año y 365 días después, un día y 365 días después, es tremendamente grande. ¿Cuáles son los objetivos de la manufactura esbelta? Básicamente es minimizar costos, generar flujo de valor, disminuir el tiempo de entrega, asegurar la calidad, incrementar la flexibilidad de la empresa, o sea, qué tan rápido se puede adecuar la empresa a los nuevos entornos, a los nuevos requerimientos de los clientes o del mercado, adecuar la empresa a las demandas cambiantes y algunos otros. La manufactura esbelta básicamente inició desde los 1850, aunque efectivamente como manufactura esbelta, ya como sistema de producción Toyota en los años 50 del siglo pasado, pero antes ya Eli Whitney, Taylor, Gilbert, los esposos Gilbert ya utilizaban parte de aplicaciones de manufactura esbelta, aunque todavía no se conocía así. Inclusive antes de ellos, las legiones romanas ya utilizaban la manufactura esbelta para la comercialización de sus productos y la transportación de los materiales para las tropas de guerra. También la estandarización de los canales de Venecia también utilizó manufactura esbelta, hicieron una estandarización muy grande, tanto de las barcazas como de los canales para poder circular y que pudieran haber transportación y comercio. Entonces, la manufactura esbelta como tal, como sistema de producción Toyota, sí comenzó en los años 50 del siglo pasado, quizá un poco antes, en los 40, pero como forma de trabajo ya tiene varios siglos. En los últimos años, desde los 90 hacia acá, la producción esbelta o la manufactura esbelta tuvo un gran auge a partir de la introducción al mundo de estas filosofías por Jim Womack y Dan Jones, que estudiaron la forma de trabajar en Japón y la comenzaron a difundir a otros países, principalmente o al principio a través de un libro que ustedes quizá conozcan, La máquina que cambió el mundo. Entonces, desde los años 90 ya hay mucha literatura y muchas empresas están sacando ventaja de esta forma de trabajo. Nosotros consideramos que hay 3 cimientos de la manufactura esbelta. Esos 3 cimientos son Kaizen, que es mejora, eliminación permanente de los desperdicios y flujo jalado. Esos son los 3 pilares, o sea, los 3 cimientos de la manufactura esbelta. Esta, siendo la casa de la manufactura esbelta, ustedes podrán ver en el primer cimiento el Kaizen, segundo, eliminación permanente de los desperdicios, y el tercero, creación y mantenimiento del flujo jalado. Ya como pilares hay 2 principales que se llaman una Jidoka, otra Heijunka. Vamos a hablar un poquito más de estos temas en unos minutos. Y hay otros pilares que también son muy importantes: SMED, Pokayoke, TPM, 5S, Kanban, control visual y otras muchas formas de mejorar los procesos, herramientas y prácticas. Yo le llamo ingredientes de la manufactura esbelta. Kaizen significa en japonés mejora. Y hay 2 tipos de kaizenes. Kaizenes que se realizan poco a poco en el tiempo. Son kaizenes generalmente pequeños, pero que día a día van incrementando el desempeño de un proceso hasta llevarlo a los niveles esperados.
Y hay otro tipo en donde se llama Kaikaku, en donde básicamente es el mismo Kaizen anterior, pero el desempeño, en cierto momento hay un incremento tremendo de desempeño a través de hacer una enfoque con un equipo de trabajo en las diferentes funciones del proceso. Un ejemplo de un Kaizen continuo, estos son datos reales que hemos tenido, que hemos tenido en nuestras prácticas, es esta de aumento de productividad de muebles, en donde aquí se ve mes con mes, desde un estado original en donde se producían muebles semanales por 453 piezas, a tener 6 meses después 789 piezas con el mismo equipo de trabajo, con las mismas instalaciones y simplemente con nuevas prácticas, nuevas formas de trabajar, nuevas formas de manejar los materiales, el flujo de los materiales. Ustedes ven, prácticamente estamos haciendo un 80%, 90%, 80 o 90% de las mejoras en 6 meses. Hay otro en donde básicamente el mismo proceso se planteaba productividades de mejora de productividades de 100% y realmente se obtuvieron 200% con las mismas personas produciendo los mismos materiales, simplemente utilizando métodos Lean. Esos ejemplos nos ayudan a entender que lo que estamos esperando de las mejoras de manufactura esbelta son tremendos. No esperemos pequeños mejoras, eso no es lo que se pueden lograr muy grandes las mejoras y es lo que debemos de estar buscando. Quisiera hablar un poquito de flujo. Manufactura esbelta es el manejo del flujo de valor. Entonces comencemos por ¿qué es flujo? Es el movimiento de los materiales o los productos a través de las estaciones de proceso. Y voy a poner dos ejemplos de flujo, uno que se llama empujado y otro que se llama jalado. En el flujo empujado, ustedes podrán ver aquí 4 contenedores de agua y solamente podemos obtener agua de salida de estos 4 contenedores hasta que los 4 se llenan. Entonces, esos 4 contenedores tienen que llenarse para poder obtener el proceso, la salida del flujo. Eso simula lo que en las empresas que se manejan por lotes sucede. Cuando nosotros queremos sacar un lote de producto terminado, tenemos que hacer lotes de semielaborados, de varios semielaborados para hacer un producto final. Pero para hacer eso también tenemos que comprar lotes de materia prima, desde lotes grandes de materia prima. Entonces, esa cantidad de material que tenemos, tanto en los almacenes de materia prima como el proceso, tiene que ser grande para que salga el producto terminado a un buen ritmo. Y la característica es que va a salir también en lotes. Eso significa que en un momento, en cierto momento, sale mucho producto, pero hay muchos otros momentos, mucho tiempo, en donde no sale producto. Eso es típico de un proceso que maneja lotes. O sea, que no maneja un flujo jalado, sino empujado. Por otro lado tenemos el mismo caso de los 4 tanques, pero en esos 4 tanques nosotros tenemos limitantes. Esas limitantes están dadas por ciertos niveles. Esos niveles los tenemos fijados por un sensor que tenemos aquí. Es igualito que en el tinaco de nuestra casa, en donde tenemos un sensor y cuando el agua toca ese sensor se cierra la válvula. Igualito aquí, estas son bombas que están llevando producto de un tanque a otro. Imagínense, de un proceso a otro, de proceso de producción
de un material semi-elaborado hacia un producto terminado. Entonces hay una bomba que está generando un flujo. Ese flujo lo está generando el proceso Lean. Entonces aquí estamos viendo cómo a partir de una materia prima nosotros abrimos o cerramos válvulas para generar un flujo constante. Si ustedes ven, la cantidad de agua que tiene que estar circulando en cierto momento por el proceso en un sistema jalado es mucho menor a un sistema empujado. Y eso hace que los problemas se detecten más rápido. No se pueden ocultar tanto en un sistema de flujo jalado como en un flujo empujado. ¿A qué me refiero? Cuando nosotros tenemos lotes grandes, quizá algún lote que todavía no se procesa en una determinada estación tiene problemas, pero no lo vamos a ver esos problemas hasta que ese material es procesado. Entonces, mientras más grandes sean los lotes que tengan problemas, más grandes serán nuestros fallas de calidad, y eso nos va a detener más el proceso. Entonces, los defectos tenemos que detectarlos lo antes posible, y es por eso que flujo jalado es ideal. Como no tenemos mucho material, en cuanto detectamos un problema, es fácil detectar si ese problema repercute en más de una pieza. Flujo jalado es una de las formas de instrumentar el valor en nuestra cadena de suministro. Muy bien. Hay flujo de información, eso es todo lo que nosotros tenemos que pasar o recibir de nuestros operarios. La intención es que todos sepan qué hacer y cómo hacerlo, todos conozcan la meta de producción, la meta de calidad, la meta de productividad, que sean rápido la detección de los problemas, y qué debemos hacer cuando pasa un problema, qué es lo que sigue hacer, qué es lo que debemos hacer. También tenemos flujo de materiales, o sea, tenemos que asegurarnos que la pieza se mueve de un paso que agrega valor al siguiente lo más rápido posible. ¿Eso qué significa? Que nosotros tenemos que tener poco volumen de producto en el proceso y que tiene que fluir muy rápidamente. Y por otro, el flujo de los operarios. Puede sonar raro este término, flujo de operarios, pero es una realidad. Los operarios no nomás trabajan sobre un proceso en específico, pueden trabajar sobre procesos, sobre varios procesos. Esos procesos son generalmente operados por una persona en procesos no Lean. En proceso Lean podemos tener que una persona opera varios procesos al mismo tiempo. Vamos a conocer ahorita el concepto de valor y desperdicio. Valor es aquello por lo que el cliente sí está dispuesto a pagar. ¿Qué significa esto? Que lo que vale, lo que significa nuestro negocio es lo que estamos generándole al cliente que esté dispuesto a pagar. Si el cliente está dispuesto a pagar, entonces el cliente es el que va a definir qué es valioso para él. Por lo tanto, las actividades que nosotros vamos a hacer de valor son aquellas que transforman el producto o la información en lo que el cliente está dispuesto a pagar. Quisiera poner un ejemplo de esto. Si nosotros estamos fabricando platos, es lógico que las características de un plato son las que el cliente nos va a pagar. ¿Qué características? Es obvio que nos va a pedir ciertas dimensiones de plato, nos va a pedir ciertas características, cierta geometría, cierta resistencia, cierto color, cierto peso, cierta profundidad. Esas características son las que el cliente está dispuesto a pagar. Si nosotros generamos esas características con un proceso muy económico, muy rápido, entonces el cliente va a seguirnos pagando lo mismo y nosotros vamos a ahorrar. Así es que si nosotros generamos actividades en nuestros procesos que no nos llevan al valor, o sea, a lo que el cliente está dispuesto a pagar, entonces incurrimos en lo que es un desperdicio, que es aquello que no agrega valor al producto y por lo tanto el cliente no está dispuesto a pagar. Es todo aquello que nos cuesta pero no tenemos beneficio alguno. Con el ejemplo de los platos, de la fábrica de platos, quisiera tomar un ejemplo de desperdicio. Nosotros podríamos tener una cantidad de platos acumulados antes de empacar para ser embarcado, y esa cantidad de platos significa que nosotros estamos consumiendo almacén, materiales,
estamos utilizando operarios, estamos utilizando tiempo para mantener almacenados ese producto mientras no le llegue al cliente. Entonces, todo ese desperdicio de tiempo y de recursos y de operarios, todo eso es un desperdicio que el cliente no está dispuesto a pagar. Si nosotros tuviéramos un problema de calidad en los platos, entonces no, el cliente no va a decir, mira, te voy a pagar más porque ya tengo yo, ya me enteré de que te salió un lote mal y lo vas a reprocesar, entonces te voy a pagar más de el valor que habíamos acordado. No, el cliente nunca hace eso. El cliente te paga porque se lo entregues como lo habías dicho, como lo habías pactado, en el tiempo que lo habías pactado, con la calidad y la cantidad que lo habías pactado y en las condiciones que lo has pactado. Entonces, cualquier otra cosa que no sea lo que el cliente pidió, el cliente no te va a dar un reembolso por ese, o un sobreprecio por esa característica. Entonces, eso va a hacer que nosotros lo paguemos como proveedores. Eso significa dinero echado al bote de la basura. Ni el cliente lo tiene porque no se lo dimos en valor, ni nosotros lo tenemos porque lo gastamos en algo que no nos dio un beneficio a nosotros. Existen varios desperdicios, son tipificados. Algunos dicen 7, algunos dicen 8, 9. Quisiera ahorita decirles cuáles nosotros consideramos. Uno de ellos es la sobreproducción. Nosotros, al sobreproducir, o sea, al producir más de lo que el cliente está solicitando, nosotros no vamos a poder vender esos productos con ese cliente. Quizás lo vendamos con otro cliente, quizás si tenemos suerte, si es un producto común, pero de todas maneras el almacenamiento y la utilización de recursos ya lo tenemos efectuado. Los inventarios, el tener inventarios tanto de materia prima como material en proceso como producto terminado y no enviárselo a los clientes y cobrarlo, pues obviamente eso es un desperdicio, eso nos cuesta dinero a la empresa y no tenemos el reembolso inmediato. Los reprocesos, o sea, si algo salió mal, tener que reprocesar el producto o peor aún, ya no poderlo reprocesar sino desecharlo, es un desperdicio tremendo. Movimientos, el de las personas, el de los operarios y el de los administrativos, todo aquello que nosotros necesitamos hacer con nuestro cuerpo para poder efectuar un pedido. Eso es un desperdicio. Es obvio que los operadores tienen que moverse, sí, cierto. Inclusive es recomendable que se muevan. Alguien que se está quieto, parado en un mismo lugar por mucho tiempo, también tiene desgaste, sí, también. Pero hay movimientos que desgastan a las personas y las hace ineficientes y las alenta. Y hay movimientos que son naturales y no alentan a las personas. Entonces hay que evitar movimientos que desgasten a la persona, que la cansen o que le hagan, les provoque un daño a su integridad. Las esperas, el hecho de que una persona, una máquina, un proceso, un material espere por algo, eso es un desperdicio. Nadie nos lo va a recuperar, ese tiempo perdido, ese recurso perdido, y por lo tanto nosotros lo vamos a tener que pagar. Transportación, el hecho de llevar un material, un producto de un lugar a otro sin que se transforme, eso no nos lo va a pagar el cliente. Todos esos movimientos de producto, eso implica costos y eso nosotros lo vamos a tener que pagar tarde o temprano. El sobreproceso, utilizar recursos de más, utilizar recursos que podrían ser evitados, utilizar máquinas con capacidad superior a la que es necesaria, utilizar más personal del que es necesario, utilizar más área del que es necesaria. Todo eso son sobreprocesos y eso tarde o temprano nos va a pegar en las utilidades de la empresa. Y me gustaría comentar por último, ignorar el talento.
Todas las personas tenemos dones y todas las personas tenemos cierta inteligencia capaz de ser utilizada para mejorar los procesos. Esa inteligencia muchas veces es bien aprovechada, nuestra inteligencia, la de los operadores, la de las personas que trabajan en el proceso, pero también muchas veces esa inteligencia es olvidada, es ignorada. Entonces, es necesario atender a las personas, atender a nuestros operadores y escucharlos y sacar las mejores ideas con ellos y a partir de ellos. Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que aprovechar. Esos 8 desperdicios están presentes en todos los procesos, no nomás lo de fabricación, no nomás lo de servicios, en todos los procesos está presente y cuando tenemos un poco de práctica con los conceptos Lean, poco a poco nos van brincando esos desperdicios y una vez que los detectamos, la siguiente tarea es utilizar ingredientes para mejorarlos, para disminuir los desperdicios, para mejorar los procesos y para encontrar la forma más eficiente, más rápidas y más seguras de producir el valor que el cliente está solicitando. Quisiera tocar el pensamiento esbelto, el concepto de pensamiento esbelto, ya que es una forma que los proveedores utilizan para aumentar el valor de sus productos y servicios. Es una forma de pensar, es una forma de actuar y es una forma de adecuarse a las condiciones cambiantes del mercado. Es la forma de responder a los clientes, utiliza la congruencia entre lo que se quiere, lo que se piensa y lo que se hace, y es utilizar los ingredientes Lean para disminuir progresivamente los desperdicios en los procesos. Pensamiento esbelto es una forma que vamos aprendiendo poco a poco de pensar en el valor y en el desperdicio. Los que vamos iniciando en Lean tenemos poco desarrollado el pensamiento esbelto. Es normal no tener desarrollado eso. La cultura, nuestra educación cultural, sobre todo en el occidente, es a producir mucho y a producir en grandes cantidades y acumular y estar protegido por si falla algo, estar protegido si no hay si hay un error en una máquina, si no tenemos el material disponible. Entonces comenzamos a acumular materiales y personas y áreas que queremos tener, áreas grandísimas, queremos tener cadenas de suministro completamente largas, con procesos con transportadores muy largos que no son necesarios. Todo ese tipo de pensamiento es natural en nuestra forma occidental de entender los procesos. En el Oriente hay una diferencia muy grande. En el Oriente ya ellos traían desde niños, los asiáticos ya tienen ese concepto de pensamiento esbelto desde sus casas, desde la forma en que viven ellos. En su casa no hay más cosas de las que ellos consideran necesarias y utilizan pocos recursos, pero los utilizan muy bien, los utilizan de una manera muy eficiente. Entonces, ellos ya tienen un pensamiento esbelto desde el nacimiento, pero básicamente ellos se mantienen así. No tenemos ese pensamiento esbelto, nosotros queremos mucho, queremos más, y eso nos lleva a que haya más desperdicio acumulándose. Entonces, una de las formas que tenemos que para mejorar nuestros procesos es generar pensamiento esbelto, generar esa habilidad de detectar los desperdicios y esa habilidad de atacarlos y disminuirlos, o si es posible eliminarlos. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, pues es fácil. Yo pongo este ejemplo normalmente. Hay herramientas y hay ingredientes Lean. Una herramienta puede ser sustituida por otra, sí, claro. Podemos nosotros utilizar una pinza de presión o podemos utilizar una pinza una ajustable y los dos nos pueden dar el mismo resultado al tratar de zafar un tubo, pero las dos herramientas hacen la misma labor, se pueden sustituir. Sin embargo, los ingredientes no, un ingrediente no puede ser sustituido